¿Qué pasaría si te dijera que puedes vivir sin que nada ni nadie te haga perder la calma? Sin que las palabras de otros te hieran, sin que las injusticias te quiten la paz, sin que los errores ajenos te roben la tranquilidad. Parece imposible, ¿verdad? Pero no lo es. Existe un arte, una filosofía que ha enseñado durante siglos cómo alcanzar un estado de serenidad inquebrantable: el estoicismo. Imagina tener el control absoluto sobre tus emociones, ser inmune a la ira y la frustración. Hoy descubrirás cómo dominar el arte de nunca enojarte y vivir con una paz que nadie podrá arrebatarte. Antes de empezar, quiero que hagas algo poderoso. Escribe en los comentarios: cada día me acerco a mi mejor versión. Soy un estoico. No es solo una frase, es una declaración. Al escribirlo, tu subconsciente empezará a aceptarlo como una realidad. Será el primer paso para transformar tu mentalidad y vivir con más control, calma y sabiduría. Hazlo ahora y comencemos. Número 1. La ira es una señal sobre ti mismo, no sobre los demás. La ira nos engaña, nos hace creer que el problema está afuera, que alguien más es responsable de nuestro malestar. Pero la realidad es que la ira es un reflejo de lo que sucede dentro de nosotros. No dice nada sobre la persona que nos provocó, sino sobre nuestras propias inseguridades, expectativas y heridas no resueltas. Cuando reaccionamos con enojo, lo que estamos viendo no es la ofensa del otro, sino nuestra propia interpretación de los hechos. Imagina que alguien te ignora en una conversación, sientes frustración, quizás incluso furia. ¿Pero por qué? No es el acto de ignorarte lo que te lastima, sino la historia que te cuentas sobre ello. Tal vez piensas que no te valoran, que no eres importante, que siempre te dejan de lado. Pero esas ideas no provienen de la persona que te ignoró. Son tuyas. Son el reflejo de tus miedos y creencias más profundas. Los estoicos entendieron esto hace siglos. Epicteto lo decía claramente: si alguien te irrita, entiende que es tu juicio el que te irrita. No son las palabras de los demás ni sus actos, es como tú decides interpretarlas. Si alguien te insulta y te enfureces, es porque en algún nivel le has dado poder sobre ti. Si alguien te rechaza y te llena de ira, es porque en el fondo temes no ser suficiente. La ira es la reacción de un ego herido, de una identidad que se siente amenazada. La psicología moderna confirma esta visión. Los estudios han demostrado que las emociones intensas como la ira rara vez son respuestas directas a lo que ocurre en el presente. Más bien, son detonantes de experiencias pasadas, de inseguridades que llevamos dentro. Cuando una situación nos hace reaccionar con enojo, en realidad está tocando una herida que ya existía en nosotros. Entonces, ¿qué hacer con la ira? ¿Reprimirla? ¿Ignorarla? Number. La clave no es negarla, sino usarla como una herramienta de autoconocimiento. La próxima vez que te sientas enojado, detente y pregúntate: ¿qué dice esto sobre mí? En lugar de mirar hacia afuera, mira hacia adentro. ¿Qué parte de ti se siente amenazada? ¿Qué miedo está saliendo a la luz? La ira no es el problema, es el síntoma de algo más profundo. Marco Aurelio nos recordaba que tenemos el poder de elegir nuestras reacciones. No podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos controlar cómo lo interpretamos. Si alguien te ofende y decides no reaccionar, su ofensa pierde poder. Si alguien intenta provocarte y tú eliges la calma, has ganado. La verdadera fortaleza no está en devolver el golpe, sino en mantener el control sobre ti mismo. Cuando comienzas a observar la ira como una señal en lugar de un enemigo, algo cambia. Ya no reaccionas automáticamente, ya no te dejas llevar por impulsos. Aprendes a darte espacio antes de actuar, a elegir con sabiduría en lugar de con instinto. Y en ese proceso te das cuenta de que la ira no es más que un maestro disfrazado. Te muestra dónde aún tienes trabajo por hacer. ¿Qué partes de ti aún necesitan ser comprendidas y sanadas? El objetivo no es nunca sentir ira, sino no ser esclavo de ella. Si alguien puede controlarte con unas pocas palabras, no eres libre.
Si cualquier pequeño desaire te hace explotar, no eres dueño de ti mismo. El verdadero poder está en la serenidad, en la capacidad de mirar a quien intenta ofenderte y no sentir nada. No porque seas indiferente, sino porque has comprendido que la única opinión que importa es la tuya. Así que la próxima vez que la ira aparezca, no te apresures a culpar a los demás. No te dejes llevar por la historia que tu mente quiere contarte. Usa la ira como una señal. Pregúntate qué parte de ti necesita atención, y en ese momento, cuando eliges la reflexión en lugar de la reacción, te das cuenta de que nadie tiene poder sobre ti. Solo tú decides qué afecta tu paz, y cuando logras eso, la ira deja de controlarte. La calma se convierte en tu verdadera fortaleza. Número 2. Deja de juzgar a los demás. Juzgar a los demás es un hábito tan arraigado que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto lo hacemos. Miramos a alguien y en cuestión de segundos ya hemos decidido si es una buena o mala persona. Nos basamos en su actitud, en su forma de hablar, en su apariencia o incluso en algo tan insignificante como un comentario que no nos gustó. Y lo peor es que actuamos como si nuestro juicio fuera la verdad absoluta, como si tuviéramos la autoridad moral para clasificar a los demás en buenos y malos, correctos o incorrectos. Pero, ¿quién nos dio ese poder? ¿Cómo podemos estar tan seguros de que nuestra visión del mundo es la correcta? Los estoicos nos enseñan que todo lo que percibimos es una interpretación, no la realidad en sí misma. Marco Aurelio decía, si alguien comete una falta contra ti, detente y reflexiona. Tal vez él no ve su error o tal vez tú lo ves de manera exagerada. Cada persona actúa de acuerdo con su entendimiento y circunstancias. Lo que para ti es una ofensa, para otro puede ser un acto común. Lo que a ti te parece mal, para otro es una necesidad. Cuando juzgamos, creamos una barrera entre nosotros y los demás. Decimos, yo estoy en lo correcto, ellos están equivocados. ¿Pero alguna vez has considerado que la otra persona piensa lo mismo de ti? Nos aferramos a nuestras etiquetas porque nos dan una sensación de control, de superioridad. Sin embargo, al hacerlo, nos volvemos prisioneros de nuestras propias expectativas. Nos irritamos porque los demás no actúan como creemos que deberían. Nos decepcionamos porque esperamos que sean como nosotros queremos. En realidad, el juicio solo nos perjudica a nosotros mismos. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían. Los estudios sobre la cognición y la empatía demuestran que cuando dejamos de etiquetar a las personas, nuestro cerebro reduce la carga emocional asociada con ellas. En otras palabras, si en lugar de pensar esta persona es insoportable, simplemente la observamos sin añadir juicios, sentimos menos estrés e irritación. Al soltar la necesidad de clasificar, encontramos más paz interior. Epicteto nos recuerda que no tenemos control sobre los demás, solo sobre nuestras propias percepciones. Si decides que alguien es malo, sufrirás cada vez que interactúes con él. Si lo ves como un ser humano con defectos, al igual que tú, puedes abordar la situación con más calma y comprensión. No significa justificar lo incorrecto, sino entender que cada persona es el resultado de su historia, sus experiencias y sus creencias. Deja de juzgar y observa. La próxima vez que alguien haga algo que te moleste, no lo etiquetes de inmediato. Pregúntate, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente sé por qué actúa así? ¿Acaso yo nunca he cometido errores? Tal vez esa persona tuvo un mal día. Tal vez tiene heridas que no conoces. Tal vez ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo. O tal vez eres tú quien está interpretando las cosas de forma exagerada. Cuando dejas de juzgar, te liberas. Ya no reaccionas impulsivamente ante cada actitud ajena. Ya no llevas contigo la carga del resentimiento. Te das cuenta de que el comportamiento de los demás no tiene por qué dictar tu estado emocional. No significa que aceptes todo, sino que eliges conscientemente en qué gastar tu energía. Los estoicos comprendían que la mente es quien crea la separación entre las personas.
Si ves a alguien como tu enemigo, te comportarás como si lo fuera. Si lo ves como un ser humano más, con virtudes y defectos, actuarás con mayor equilibrio. No podemos cambiar a los demás, pero podemos cambiar la forma en que los percibimos. Y cuando dejamos de imponer juicios innecesarios, descubrimos que el mundo no es blanco y negro. Es mucho más amplio, más complejo y, sobre todo, más fácil de navegar cuando no cargamos con etiquetas que solo generan conflicto. Número 3. Respira y reflexiona antes de reaccionar. Cuando alguien te provoca, cuando sientes esa chispa de enojo encenderse dentro de ti, lo más fácil es reaccionar de inmediato, devolver el golpe, levantar la voz, soltar una respuesta mordaz. Pero si haces eso, te conviertes en un esclavo de tus emociones. No eres tú quien decide, es tu impulso el que toma el control. Y ahí es donde los estoicos nos enseñan una lección crucial, el poder de la pausa. Respira. Antes de hacer o decir algo, respira profundamente. No necesitas responder en el instante, no necesitas defenderte de inmediato, no necesitas demostrar nada. Esa pequeña pausa, ese breve momento de silencio entre el estímulo y tu reacción, es el espacio donde reside tu libertad. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo decides interpretarlo. Si alguien te insulta y reaccionas con furia, le has dado poder sobre ti. Pero si respiras, si te detienes y decides que su insulto no merece una respuesta emocional, entonces sigues siendo dueño de ti mismo. La ciencia lo confirma. La neurociencia ha demostrado que cuando nos tomamos un momento para respirar antes de responder, activamos la parte racional del cerebro, el córtex prefrontal, en lugar de dejarnos llevar por la amígdala, que es la responsable de las reacciones impulsivas. La práctica de la atención plena enseña esto precisamente. Crear un espacio entre el estímulo y la respuesta para evitar que nuestras emociones dicten nuestras acciones. Imagina que alguien te corta el paso en el tráfico. Tu primera reacción puede ser gritar, insultar, golpear el volante con frustración. Pero detente, pregúntate, ¿realmente vale la pena perder mi paz por esto? La mayoría de las veces la respuesta es no. Esa persona ya siguió con su día, pero si te dejas llevar por la ira, eres tú quien carga con el peso del enojo. Respira, suelta, sigue adelante. Marco Aurelio nos recordaba que la mejor venganza es no ser como aquellos que nos hacen daño. Si alguien actúa con malicia, con enojo o con desprecio, ¿por qué imitar su actitud? Si reaccionas igual, te conviertes en aquello que criticas, pero si en lugar de eso tomas una pausa y respondes con calma, demuestras verdadero dominio sobre ti mismo. Y esa es la verdadera victoria. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de darte el tiempo suficiente para actuar con sabiduría. La próxima vez que alguien te provoque, antes de dejarte llevar, haz una pausa y pregúntate, ¿esta situación merece mi energía? ¿Responder con enojo me hará sentir mejor o solo prolongará mi malestar? Cuanto más practiques esto, más fácil será. Al principio puede costar, pero con el tiempo, esa pausa se convierte en tu nueva respuesta natural. La clave no es eliminar las emociones, sino aprender a manejarlas. No somos robots, pero tampoco tenemos que ser esclavos de nuestros impulsos. Unos segundos de respiración consciente pueden ahorrarte horas, días o incluso años de arrepentimiento. Muchas discusiones, muchas rupturas, muchas decisiones equivocadas ocurren porque alguien reaccionó sin pensar. Pero si tienes el control de tu reacción, tienes el control de tu vida. La paz no es algo que encuentras afuera, es algo que construyes dentro. Y cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, cada vez que eliges la reflexión sobre el impulso, estás construyendo esa paz. No porque el mundo sea justo, no porque los demás cambien, sino porque tú decides que tu serenidad no está en juego. Y cuando logras eso, cuando aprendes a dominar ese pequeño instante antes de reaccionar, te das cuenta de que la verdadera fortaleza nunca estuvo en la ira, sino en la calma. Número 4.
Trata a las personas molestas como si fueran niños pequeños. Cuando alguien te grita, te critica sin razón o actúa con una actitud desagradable, la reacción instintiva es tomárselo personal. Creemos que nos atacan, que nos faltan al respeto, que tenemos que defendernos. Pero si en lugar de ver a esa persona como un adulto consciente de sus acciones, la vieras como un niño pequeño haciendo un berrinche, ¿cómo cambiaría tu reacción? Piensa en un niño que llora porque le negaron un dulce, que grita porque está cansado, que patalea porque no puede tener lo que quiere. ¿Lo ves como una amenaza? ¿Sientes la necesidad de responder con la misma intensidad? Number. Sabes que no tiene control sobre sus emociones, que su reacción es exagerada, que en unos minutos se le pasará. Entonces, si puedes tener paciencia con un niño, ¿por qué no con un adulto que está actuando con el mismo nivel de madurez emocional? Marco Aurelio lo tenía claro. Cada día encontrarás personas difíciles. No es una posibilidad, es un hecho. No todos han trabajado en sí mismos, no todos tienen autocontrol, pero lo importante es que no tienes que reaccionar a su nivel. Puedes elegir mantenerte en calma, puedes elegir ver su comportamiento como algo que no tiene nada que ver contigo, sino con su propia incapacidad de gestionar sus emociones. La ciencia respalda esta idea. La teoría del distanciamiento emocional sugiere que cuando vemos a una persona inmadura como alguien que no tiene control total sobre sus emociones, nos liberamos de la necesidad de reaccionar. Es como si el simple hecho de cambiar la perspectiva nos ayudara a soltar la carga emocional que normalmente llevaríamos en esa situación. Piénsalo. Si alguien se molesta porque no le diste la respuesta que quería, si alguien te trata con rudeza porque está teniendo un mal día, si alguien insiste en discutir sobre cosas sin sentido, ¿realmente necesitas involucrarte? ¿Realmente vale la pena perder tu paz por la inmadurez ajena? Cada vez que caes en su juego, les das poder, les permites alterar tu estado de ánimo. Te conviertes en alguien reactivo en lugar de alguien dueño de sí mismo. Epicteto lo decía con claridad. No podemos controlar a los demás, solo podemos controlar nuestra reacción hacia ellos. No importa cuánto desees que las personas sean más racionales, más maduras, más equilibradas, no está en tus manos cambiarlas. Pero sí puedes cambiar la forma en que las percibes. Y cuando decides verlas como lo que realmente son, personas atrapadas en sus propias emociones, sin herramientas para gestionarlas, dejas de tomarte su comportamiento como algo personal. La próxima vez que alguien intente provocarte, respira y visualiza un niño en medio de un berrinche, gritando, llorando, exagerando. ¿Lo tomarías como un ataque? ¿Lo verías como un enemigo? ¿O simplemente entenderías que está en un estado emocional del que no tiene control? Y si puedes hacer esto con un niño, puedes hacerlo con cualquier persona que intente arrastrarte a su drama. Esto no significa que debas permitir faltas de respeto o aceptar cualquier trato. Significa que puedes decidir cómo reaccionar. Puedes poner límites con calma, sin involucrarte emocionalmente. Puedes retirarte de la conversación sin necesidad de demostrar que tienes razón. Puedes elegir tu paz sobre la necesidad de ganar una discusión. El verdadero poder no está en demostrar que eres más inteligente, más fuerte o más lógico. El verdadero poder está en no necesitar hacerlo, en ver la inmadurez ajena sin dejar que te afecte, en ser capaz de seguir adelante sin cargar con la energía negativa de los demás, no porque seas indiferente, sino porque entiendes que tu serenidad vale más que cualquier provocación. La vida está llena de personas difíciles, eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es tu manera de enfrentarlas, y cuando aprendes a verlas con distancia, como niños que todavía no saben manejar sus emociones, dejas de reaccionar, dejas de engancharte, dejas de perder tu paz por algo que ni siquiera tiene que ver contigo, y ahí es cuando realmente ganas. Número 5. Aplicar el modelo ABCDE para cambiar la forma en que interpretamos los eventos.
Cada vez que experimentamos enojo, frustración o tristeza, no es el evento en sí lo que nos afecta, sino la forma en que lo interpretamos. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos altera no es lo que sucede, sino la historia que nos contamos sobre lo que sucede. Aquí es donde entra el modelo ABCD, una herramienta poderosa para cambiar la forma en que interpretamos los eventos y, por lo tanto, la manera en que reaccionamos ante ellos. Todo comienza con la A, la adversidad, es decir, el evento en sí. Por ejemplo, imagina que un amigo cancela una cita a última hora. Ese es el hecho, la situación objetiva. Luego viene la B, la creencia, que es la interpretación que hacemos de la situación. Si piensas, no le importo, me está ignorando, tu mente empezará a generar emociones negativas. Y aquí es donde entramos en la C, la consecuencia, que es la respuesta emocional y conductual a esa creencia. Si crees que tu amigo te está despreciando, te sentirás molesto, decepcionado, incluso herido. Pero aquí es donde la mayoría de las personas se quedan atrapadas. Asumen que sus creencias son la realidad y reaccionan en base a ellas. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que no debemos dejarnos llevar por nuestras primeras impresiones. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. La clave está en la D, la disputa. En este punto, cuestionamos nuestras creencias. ¿Es realmente cierto que mi amigo no se preocupa por mí? ¿Podría haber otra explicación? ¿Acaso nunca he tenido que cancelar planes por razones ajenas a mi voluntad? Al desafiar nuestros pensamientos automáticos, reducimos la carga emocional que nos generan. Finalmente llegamos a la E, la evaluación. Aquí replanteamos nuestra interpretación de la situación y elegimos una respuesta más racional. En lugar de pensar, mi amigo no me valora, podemos decir, tal vez tuvo un imprevisto, no significa que no le importe nuestra amistad. ¿El resultado? En lugar de sentirnos enojados o heridos, simplemente aceptamos la situación con tranquilidad y actuamos con sabiduría. Este modelo está respaldado por la psicología moderna. La reestructuración cognitiva, una técnica utilizada en la terapia cognitivo-conductual, demuestra que cuando cambiamos la forma en que pensamos sobre una situación, nuestras emociones cambian automáticamente. No se trata de ser ingenuos o ignorar la realidad, sino de reconocer que nuestra primera interpretación de un evento no siempre es la correcta. Los estoicos aplicaban esto constantemente. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que debemos aprender a separar los hechos de nuestras opiniones sobre los hechos. Si alguien nos insulta, el insulto en sí mismo es solo un conjunto de palabras. Es nuestra interpretación de esas palabras lo que nos afecta. Si decidimos que no nos ofenden, dejan de tener poder sobre nosotros. Aplicar el modelo ABCDE en la vida diaria nos ayuda a romper el ciclo del enojo y la frustración. La próxima vez que algo te moleste, en lugar de reaccionar automáticamente, detente y analiza la situación con este método. Pregunta, ¿qué creencia me está haciendo sentir así? ¿Es objetiva o la estoy exagerando? ¿Qué otra forma hay de verlo? Cuantas más veces hagas esto, más control tendrás sobre tus emociones y menos te dejarás arrastrar por impulsos. Al final, todo se reduce a una elección. Podemos ser esclavos de nuestras interpretaciones automáticas o podemos tomarnos un momento para cuestionarlas y responder con claridad y calma. La mente es nuestra herramienta más poderosa, pero solo si aprendemos a manejarla con sabiduría. Al aplicar este modelo, nos liberamos de la prisión de nuestros propios pensamientos y encontramos una forma más racional y equilibrada de vivir. Número 6. Adoptar la postura de un maestro, no de una víctima. Las circunstancias externas no determinan quién eres. Puedes estar en la peor situación imaginable, puedes perderlo todo, ser traicionado, enfrentar injusticias, pero la verdadera pregunta es, ¿qué harás con eso? ¿Te lamentarás? ¿Te llenarás de resentimiento?
¿O convertirás esa experiencia en una oportunidad para crecer y enseñar con tu ejemplo? La diferencia entre una víctima y un maestro no está en lo que les ocurre, sino en cómo deciden enfrentarlo. Epicteto nació esclavo. No tenía control sobre su destino, sobre su entorno, sobre el trato que recibía, y sin embargo jamás permitió que eso definiera su carácter. Enseñaba que nadie puede quitarte tu libertad interior a menos que tú se la entregues. Decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. La víctima se queja, se lamenta, se ahoga en su desgracia. El maestro observa, aprende y encuentra la manera de utilizar cada dificultad a su favor. Marco Aurelio gobernó Roma en una época de crisis, guerras y traiciones. Pudo haber cedido al desánimo, pudo haber permitido que la amargura lo consumiera, pero en lugar de eso decidió ver cada obstáculo como una oportunidad para fortalecerse. En sus meditaciones escribió: «El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La víctima ve problemas, el maestro ve lecciones. La ciencia lo confirma. La teoría de la autoeficacia explica que cuando nos vemos a nosotros mismos como personas con poder sobre nuestras vidas, experimentamos menos ansiedad, menos frustración y más resiliencia. No se trata de ignorar la realidad o fingir que todo está bien, sino de entender que tienes el control sobre cómo interpretas lo que te sucede. Si adoptas la postura de víctima, pierdes ese control. Pero si decides que sin importar la situación, siempre puedes aprender, entonces nada puede derrotarte. Piénsalo. Cuando alguien te hace daño, cuando enfrentas una injusticia, ¿qué ganas con reaccionar desde la ira o el dolor? ¿Te ayuda? ¿Te libera? Number solo prolonga tu sufrimiento. Pero si en lugar de eso decides que esa experiencia puede enseñarte algo, si decides que puedes utilizar ese dolor para fortalecerte, entonces la situación deja de tener poder sobre ti. Ser un maestro no significa que todo será fácil. Significa que eliges no ser esclavo de tus emociones, que en lugar de buscar venganza, eliges la sabiduría, que en lugar de quejarte, actúas con propósito, que en lugar de esperar que el mundo cambie, cambias la forma en que respondes a él. Y cuando haces eso, te das cuenta de que nadie puede hacerte realmente daño, porque todo lo que ocurre lo usas para crecer. No importa si estás en una crisis personal, si has sido tratado injustamente, si sientes que el mundo está en tu contra. Pregúntate, ¿voy a ser víctima o maestro? La víctima espera que las circunstancias mejoren. El maestro encuentra la manera de mejorar a pesar de las circunstancias. Y en ese momento, cuando tomas esa decisión, cuando dejas de buscar culpables y tomas el control de tu actitud, recuperas tu verdadero poder. Al final, la libertad real no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantenerte firme, sin importar lo que pase. Puedes dejar que las dificultades te destruyan o puedes usarlas para convertirte en alguien más fuerte, más sabio, más inquebrantable. Y cuando eliges ese camino te das cuenta de que nunca fuiste una víctima. Siempre tuviste el poder de decidir. Número 7. Conoce tus desencadenantes emocionales. Nada te molesta sin tu permiso. No es la persona que habla de más, no es el tráfico, no es el comentario fuera de lugar. Es lo que ocurre dentro de ti lo que te afecta. La verdadera batalla nunca es contra lo externo, sino contra la forma en que interpretas lo que sucede. Si no eres consciente de tus propios desencadenantes emocionales, cualquier cosa puede hacerte perder el control. Pero cuando los conoces, cuando sabes qué te altera y por qué, recuperas el poder sobre ti mismo. Marco Aurelio decía, si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y tienes el poder de revocar ese juicio ahora mismo. La mayoría de las veces, cuando nos enojamos, creemos que el problema es el otro, la situación, la injusticia. Pero la realidad es que nuestra reacción proviene de algo más profundo.
No es la falta de respeto de alguien lo que nos altera, sino lo que esa falta de respeto significa para nosotros. Tal vez activa una inseguridad, una herida del pasado, una expectativa que no se cumplió. Si no eres consciente de esto, reaccionarás automáticamente cada vez que se presente. La ciencia lo confirma. Los estudios sobre regulación emocional muestran que la autoconciencia es clave para manejar nuestras reacciones. Si puedes identificar qué situaciones te afectan antes de que exploten, puedes entrenarte para responder con calma en lugar de dejarte llevar por el impulso. Es como ver venir una tormenta y prepararte en lugar de ser arrastrado por ella. Piensa en la última vez que perdiste la paciencia. ¿Fue realmente la situación lo que te hizo enojar o fue la historia que te contaste sobre esa situación? Alguien llegó tarde, alguien no te escuchó, alguien hizo un comentario que no te gustó, pero si fueras otra persona con otra historia, con otro conjunto de creencias, ¿te habría molestado de la misma manera? Probablemente no. Entonces, ¿es el evento el problema o es tu interpretación del evento? Los estoicos practicaban el autoexamen constante. No esperaban a que la ira apareciera para analizarla, la estudiaban antes de que llegara. Se preguntaban a sí mismos, ¿qué cosas me hacen reaccionar? ¿Por qué me afectan tanto? ¿Es realmente lógico que pierda la calma por esto? No esperaban que el mundo cambiara, cambiaban ellos mismos, y en ese cambio encontraban libertad. La próxima vez que sientas que algo te irrita, no reacciones de inmediato, observa. ¿Por qué esto te está afectando? ¿Qué creencia subyacente se ha activado? Si puedes identificar el patrón, puedes romperlo. Si sabes que ciertos comentarios te provocan, prepárate para ellos. Si sabes que ciertos tipos de personas sacan lo peor de ti, decide conscientemente cómo quieres manejarlas. No se trata de evitar la emoción, sino de entenderla antes de que te controle. Ser consciente de tus desencadenantes emocionales no significa que nunca te molestes, sino que cuando lo hagas, lo harás con claridad. No perderás el control, no reaccionarás impulsivamente, no permitirás que algo pequeño se convierta en un gran problema. Tomarás un respiro, te darás un momento para analizar y decidirás tu respuesta. Cuando sabes qué te afecta y por qué, nada puede tomarte por sorpresa. Te conviertes en el dueño de tu mente, no en su prisionero. Dejas de ser un esclavo de tus emociones y comienzas a usarlas como herramientas de crecimiento. Y cuando logras esto, descubres algo poderoso. La mayoría de las cosas que te molestaban nunca tuvieron tanto peso. Simplemente no las habías examinado con suficiente profundidad. Y cuando lo haces, te das cuenta de que siempre tuviste el control. Solo necesitabas verlo. Número 8. Cambiar la mentalidad de merecer a expectativas realistas. Nada en la vida te debe nada. No porque trabajes duro obtendrás lo que deseas. No porque seas una buena persona recibirás siempre un buen trato. No porque hayas dado lo mejor de ti en una relación significa que la otra persona hará lo mismo. Pensar en términos de merecer es la fórmula perfecta para la frustración. Creemos que el mundo opera bajo un sistema de justicia personal donde, si hacemos todo bien, las recompensas llegarán. Pero el universo no sigue nuestras reglas. No importa cuánto lo desees, cuánto te esfuerces o cuánto creas que es justo. La realidad se mueve a su propio ritmo, sin tomar en cuenta nuestras expectativas. Epicteto lo entendió claramente. Decía, no busques que los eventos sucedan como quieres, sino quiere que sucedan como suceden y encontrarás paz. La mentalidad de merecer nos hace pensar que tenemos derecho a algo solo por haberlo deseado o trabajado por ello. Pero la verdad es que hay muchas variables fuera de nuestro control. No puedes obligar a alguien a amarte, no puedes forzar a una empresa a ascenderte, no puedes hacer que la vida te trate con dulzura solo porque sientes que lo mereces. Puedes influir, puedes prepararte, pero al final hay factores que no dependen de ti.
La ciencia lo respalda. Los estudios en psicología muestran que quienes viven con la mentalidad de derecho suelen experimentar más frustración, más ira y más ansiedad. No porque el mundo sea más injusto con ellos, sino porque sus expectativas son irreales. Cuando crees que te deben algo y no lo obtienes, te sientes traicionado, engañado, como si alguien te hubiera quitado algo. Pero en realidad nadie te quitó nada, simplemente la vida no se ajustó a tu idea de cómo debería ser. Marco Aurelio lo aplicaba en su propia vida. Como emperador tenía poder absoluto, pero jamás esperaba que las cosas salieran a su favor solo por ser quien era. Entendía que el mundo no le debía lealtad, que las personas podían fallarle, que incluso en su posición más alta no tenía control total sobre los eventos. No pedía que la vida fuera justa, pedía la fuerza para enfrentarla como viniera. Cuando cambias tu mentalidad de merecer a aceptar, algo en ti se libera. Dejas de esperar que los demás validen tu esfuerzo, dejas de sentirte estafado cuando las cosas no salen como querías. En lugar de pensar, ¿por qué no me dieron lo que merezco? Logramos a preguntarte, ¿qué puedo hacer con lo que tengo ahora? En lugar de sentirte víctima de la injusticia, te conviertes en alguien adaptable, alguien que entiende que la vida no es un contrato donde todo se equilibra, sino un flujo constante donde lo único que puedes controlar es tu propia actitud. No se trata de conformismo. No significa que no debas luchar por lo que quieres o que debas aceptar todo con resignación. Se trata de ajustar tus expectativas a la realidad, de entender que no siempre recibirás lo que esperas y que eso no significa que algo esté mal. Significa que la vida sigue su curso y que tu tarea no es resistirte, sino aprender a moverte con ella. Cada vez que sientas enojo porque no recibiste algo que creías merecer, pregúntate, ¿es realmente injusto o simplemente no coincidió con mi expectativa? La mayoría de las veces es lo segundo. Y cuando te das cuenta de esto, puedes soltar el enojo, la frustración, el resentimiento. Puedes enfocarte en lo que puedes hacer en lugar de quejarte de lo que no sucedió. Al final, la verdadera paz no viene de obtener todo lo que quieres, sino de aprender a estar bien incluso cuando no lo consigues. Cuando sueltas la idea de que el mundo te debe algo, dejas de luchar contra la realidad. Y cuando dejas de luchar contra la realidad, te das cuenta de que nunca fuiste una víctima. Solo tenías que ajustar tu perspectiva. Número 9. Encuentra alegría en el altruismo. Cuando haces algo por alguien sin esperar nada a cambio, algo en ti cambia. No se trata solo de beneficiar al otro, sino de lo que ocurre dentro de ti. La alegría que surge del altruismo no depende de reconocimiento, ni de gratitud, ni de que los demás te devuelvan el favor. Es una alegría silenciosa, profunda, que nace de saber que hiciste lo correcto, sin necesidad de aprobación. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio decía, cuando hagas el bien y otro lo reciba, ¿por qué buscar más recompensa que el hecho mismo de haberlo hecho? Porque el verdadero altruismo no está en hacerlo para recibir algo de vuelta, sino en hacerlo porque es tu naturaleza. El fuego no pide permiso para calentar, el sol no espera gratitud por iluminar, y tú tampoco necesitas reconocimiento para actuar con bondad. La ciencia lo confirma. Los estudios demuestran que quienes practican la generosidad y el perdón experimentan mayores niveles de felicidad y menos estrés. No porque el mundo cambie, sino porque su propia percepción de la vida se transforma. Cada vez que ayudas a alguien, tu cerebro libera endorfinas, la misma sustancia que produce la sensación de bienestar. Es un mecanismo natural. Cuando das, también recibes. El altruismo no siempre es fácil. A veces sientes que las personas no lo merecen, que han sido injustas, que ayudar o perdonar es concederles demasiado. Pero ahí
es donde entra la verdadera fortaleza. Perdonar no es justificar, es liberarte. Ayudar no es someterte, es demostrar que tu esencia no depende del comportamiento de los demás. Cuando eliges actuar con bondad, incluso cuando es difícil, pruebas que eres dueño de ti mismo, que no necesitas que el mundo sea justo para comportarte con rectitud. Epicteto enseñaba que no podemos controlar a los demás, solo a nosotros mismos. No puedes evitar que alguien te trate mal, pero sí puedes decidir que su actitud no te haga responder con la misma moneda. No puedes obligar a alguien a cambiar, pero sí puedes elegir ser un ejemplo de lo que significa actuar con nobleza. Y cuando tomas esa decisión, cuando actúas desde la generosidad y no desde el resentimiento, experimentas una paz que no depende de nadie más. Imagina que alguien te ofende. Puedes reaccionar con ira, devolviendo el golpe, aumentando el conflicto. O puedes ver su actitud como un reflejo de su propia lucha interna y no permitir que te afecte. Puedes responder con calma, con compasión, con una mente libre de rencor. No por ellos, sino por ti, porque la ira pesa, el resentimiento drena tu energía, mientras que la bondad aligera la carga. Cuando practicas el altruismo de manera consciente, te das cuenta de que en realidad no estás perdiendo nada. Dar no te deja vacío, al contrario, te llena. Ayudar a alguien en necesidad, escuchar a alguien sin juzgar, perdonar a quien te hirió, todo eso no debilita, fortalece. Te convierte en alguien que no necesita que el mundo sea perfecto para actuar con virtud. Cada vez que tienes la oportunidad de elegir entre el rencor o la compasión, entre la indiferencia o la ayuda, entre la dureza o la comprensión, pregúntate, ¿cómo quiero vivir? ¿Desde la amargura o desde la alegría de saber que hiciste lo correcto? Cuando el altruismo se convierte en una elección consciente, cuando decides actuar con bondad sin importar las circunstancias, descubres que la mayor recompensa no está en la respuesta de los demás, sino en la paz interior que obtienes. No se trata de cambiar el mundo, se trata de cambiar tu manera de moverte en él. Y cuando lo haces desde la generosidad, desde la fortaleza de no necesitar nada a cambio, el mundo, aunque sea un poco, cambia contigo. Número 10. Liberarse del temor a perder relaciones por expresar enojo. Callar el enojo no te hace una mejor persona, no te hace más fuerte, más sabio ni más fácil de querer. Solo acumula resentimiento y con el tiempo ese resentimiento se convierte en distancia, en desgaste, en una desconexión que termina por destruir lo que intentabas proteger. No expresar tu enojo no preserva relaciones, las debilita, no te hace más pacífico, te hace más prisionero. Epicteto decía, no es la persona que te insulta la que te hace daño, sino tu opinión sobre ese insulto. Pero eso no significa que debas tragarte todo en silencio. Significa que debes aprender a manejarlo con sabiduría. El estoicismo no trata de reprimir emociones, sino de dirigirlas con inteligencia. Expresar enojo no significa perder el control, gritar o buscar conflicto. Significa comunicarte con claridad, con firmeza, sin miedo a que la relación no sobreviva a la verdad. La ciencia lo confirma. Los estudios sobre comunicación muestran que las relaciones más sanas no son aquellas donde no hay conflictos, sino aquellas donde los conflictos se abordan con honestidad. No expresar lo que sientes no mantiene la armonía, solo posterga el problema. En algún momento lo que has guardado saldrá a la luz y cuando lo hagas será de forma mucho más destructiva. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: habla la verdad como un hombre de bien, con claridad, con sencillez, sin ira ni violencia. Expresar el enojo no significa perder la calma, significa no tener miedo de decir, esto me molesta, esto me duele, esto no está bien para mí. No se trata de atacar, sino de afirmar tu realidad sin miedo. Si alguien te valora de verdad, querrá escucharlo, y si no lo hace, esa relación estaba sostenida por tu silencio, no por un verdadero entendimiento.
Temer perder a alguien por ser honesto es una cárcel que tú mismo construyes. Si tu relación depende de que nunca te enojes, entonces no es una relación real, es una fachada. La amistad, el amor, cualquier vínculo significativo solo puede crecer en la verdad. No en la comodidad de evitar conflictos, sino en la capacidad de enfrentarlos juntos. No tengas miedo de incomodar con tu verdad. Si algo te molesta, dilo con respeto, pero dilo. Si algo no está bien para ti, pon el límite. No desde el miedo, no desde la agresión, sino desde la certeza de que tu voz importa. No tienes que ser hiriente, pero tampoco tienes que ser sumiso. No tienes que callar para ser querido. Porque si solo te quieren cuando callas, entonces no te quieren a ti, sino a la versión de ti que les conviene. Imagina por un momento que decides no callarte más, que empiezas a decir lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas, que ya no temes perder relaciones porque entiendes que las verdaderas resistirán la verdad y las falsas caerán con ella. ¿Cómo te sentirías? Más libre, más ligero, más auténtico. Y eso, al final, es lo único que realmente vale la pena. Ser estoico no es aguantar todo sin quejarte. Es aprender a manejar tus emociones con madurez. Es saber cuándo hablar, cómo hablar y no permitir que el miedo al conflicto te haga prisionero. La próxima vez que sientas enojo, pregúntate: ¿estoy evitando decir esto por miedo o porque realmente no vale la pena? Si la respuesta es miedo, entonces tienes que hablar, porque la verdad que no se dice no desaparece, solo se convierte en una carga que tarde o temprano te pasará factura. No pierdes relaciones por expresar tu enojo con respeto. Pierdes relaciones cuando acumulas tanto resentimiento que un día ya no puedes mirar a la otra persona igual. Cuando ya no hay confianza, cuando ya no hay comodidad, cuando tu propio silencio se ha convertido en una barrera imposible de derribar. Y cuando eso pasa, la relación no se rompe por un conflicto. Se rompe porque nunca hubo el valor de enfrentarlo. Número 11. Sanar la ira del pasado. La ira del pasado es una carga invisible que arrastras sin darte cuenta. No importa cuánto tiempo haya pasado, si no la has enfrentado, sigue ahí, en tus pensamientos, en tu forma de reaccionar, en la manera en que ves el mundo. Se esconde en las pequeñas frustraciones diarias, en los desencadenantes que te hacen explotar sin razón aparente. Crees que la superaste, pero en realidad solo la has reprimido, y lo que no se sana, se repite. Epicteto decía: no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos, lo que nos hace daño. Lo que pasó ya pasó, pero sigues cargando con el significado que le diste. Sigues reviviéndolo, como si aferrarte a esa emoción te protegiera de volver a sufrir. Pero, ¿realmente te protege o solo te mantiene atado a algo que ya no existe? No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar el impacto que tiene sobre ti. La ciencia lo confirma. Los estudios en psicoterapia y procesamiento de traumas han demostrado que reconocer y liberar emociones reprimidas mejora significativamente la salud mental. No se trata de olvidar ni de minimizar lo que ocurrió, sino de enfrentarlo con honestidad. La ira es una señal de que algo dentro de ti necesita ser atendido. Ignorarla no la hace desaparecer, solo la convierte en un peso que afecta tu presente. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En otras palabras, el único camino hacia la paz es a través de la ira, no evitándola, sino comprendiendo qué te está diciendo. No puedes sanar algo si no lo reconoces primero. Pregúntate: ¿qué me sigue doliendo? ¿Qué situaciones me hacen reaccionar con una intensidad que no se justifica? La respuesta a esas preguntas te dirá dónde se esconde la ira que aún no has liberado. No se trata de juzgarte, sino de observarte con claridad. Tal vez fuiste traicionado, humillado, ignorado. Tal vez alguien te falló cuando más lo necesitabas. Nada de eso estuvo bien, pero aferrarte a ese dolor no lo cambia. Solo te ata a él. Sanar la ira no significa justificar lo que pasó ni permitir que vuelva a ocurrir.
Significa decidir que ya no quieres seguir siendo prisionero de algo que ya no puedes modificar. Significa tomar responsabilidad por tu bienestar en el presente, sin esperar que el pasado sea diferente. Si sigues esperando una disculpa que nunca llegará, sigues cediendo tu paz a alguien más. Los estoicos practicaban el desapego no porque fueran insensibles, sino porque entendían que aferrarse al dolor solo prolonga el sufrimiento. No puedes controlar lo que pasó, pero sí puedes controlar lo que haces con ello. La próxima vez que sientas que la ira del pasado regresa, no la reprimas. Pregúntate, ¿todavía quiero cargar con esto? Si la respuesta es no, suéltalo. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces estar en paz. El perdón no es para los demás, es para ti. No significa olvidar ni reconciliarte, sino liberarte de la necesidad de seguir sosteniendo el resentimiento. No significa ser débil, significa que eres lo suficientemente fuerte para decidir que tu bienestar no dependerá de lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Sanar la ira del pasado es un acto de poder. Es decidir que ya no serás esclavo de lo que te hicieron, que ya no dejarás que el dolor defina quién eres. Es mirar hacia adelante sin la sombra de lo que pasó. Es darte la oportunidad de vivir plenamente, sin que el pasado siga dictando tu presente. Porque mereces paz, y la paz solo llega cuando decides soltar lo que ya no tiene sentido cargar. Número 12. Aprender a gestionar vulnerabilidades que contribuyen al enojo. El enojo no siempre es una reacción a lo que está pasando afuera. Muchas veces es una señal de lo que está ocurriendo dentro de ti. Estás cansado, estás estresado, tienes hambre, no has dormido bien. Y de repente, algo pequeño te molesta más de lo normal. Una palabra te irrita, una situación sin importancia te hace explotar. Crees que el problema es externo, pero en realidad es una acumulación de vulnerabilidades que nunca atendiste. Epicteto decía, si alguien te irrita, comprende que la causa de tu molestia no es esa persona, sino tu juicio sobre ella. Pero ese juicio no ocurre en el vacío. Si estás agotado, si llevas días acumulando tensiones, tu capacidad de responder con calma se reduce. La mente y el cuerpo están conectados. No puedes esperar tener control emocional si tu cuerpo está fuera de equilibrio. La ciencia lo confirma. Los estudios muestran que el estrés, la fatiga, la falta de sueño y una alimentación deficiente afectan directamente la regulación emocional. Cuando tu cuerpo está en estado de agotamiento, tu cerebro está en modo de supervivencia. Y cualquier pequeño problema se siente como una amenaza. No es que la situación sea grave, es que no tienes los recursos físicos o emocionales para gestionarla de manera racional. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, el bienestar del alma depende del bienestar del cuerpo. Los estoicos entendían que la disciplina y el autocontrol no eran solo ejercicios mentales, sino también físicos. Dormir bien, comer adecuadamente, evitar el agotamiento innecesario no era un lujo, sino una necesidad para mantener la calma y la claridad. No puedes esperar reaccionar con sabiduría si estás operando en un estado constante de fatiga y tensión. Cuando sientas que el enojo aparece, detente y pregúntate, ¿es realmente la situación o estoy respondiendo desde el cansancio? ¿Estoy estresado? ¿Tengo hambre? ¿Estoy durmiendo bien? Muchas veces la respuesta está ahí. No es la persona que te habló de cierta manera, no es el tráfico, no es el problema del trabajo. Es el hecho de que llevas días sin descanso, sin darte espacio para respirar, sin cuidar tu cuerpo. Los estoicos practicaban el autocuidado no por placer, sino por estrategia. Un cuerpo fuerte, una mente bien descansada, una alimentación equilibrada no eran caprichos, sino herramientas para vivir con virtud. Sabían que sin energía, sin equilibrio, era mucho más difícil aplicar la razón, y la razón era su mayor arma contra las emociones descontroladas. Identificar tus vulnerabilidades no significa que nunca te enojarás.
Significa que cuando el enojo llegue, sabrás de dónde viene, que en lugar de reaccionar impulsivamente, podrás hacer un alto y preguntarte, ¿esto realmente me molesta o solo es el resultado de mi agotamiento? Y cuando ves con claridad la causa real, el enojo pierde fuerza. La próxima vez que sientas que pierdes la paciencia, en lugar de culpar la situación, revisa tu estado. Si llevas días sin descanso, haz una pausa. Si no has comido bien, aliméntate correctamente. Si el estrés se ha acumulado, encuentra una manera de liberar esa tensión antes de que se convierta en enojo. No es debilidad cuidar de ti mismo. Es una estrategia para mantenerte firme, para no ser esclavo de tus impulsos, para actuar con inteligencia en lugar de reacción. El enojo no es inevitable. Es un resultado, y si puedes controlar las causas que lo alimentan, tendrás más poder sobre cómo decides responder. No puedes evitar que la vida te desafíe, pero sí puedes prepararte para enfrentarla con la mayor claridad posible. Y cuando logras eso, dejas de reaccionar a ciegas y comienzas a actuar con verdadera sabiduría. Número 13. Sé un voluntario de la vida. Vivir con resistencia es vivir en una guerra constante contra la realidad. Te levantas cada día sintiendo que tienes que hacer cosas en lugar de querer hacerlas. Sientes que la vida te empuja, que las circunstancias te obligan, que no tienes elección. Pero la verdad es que la tienes, siempre la tienes. No puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo lo enfrentas. Puedes resistirte y arrastrarte con frustración, o puedes tomar la postura del voluntario, del que elige participar en la vida en lugar de sufrirla. Epicteto decía, no busques que los eventos sucedan como quieres, sino quiere que sucedan como suceden. No significa conformarse, significa actuar con voluntad, sin quejarse de cada obstáculo, sin esperar que la vida sea diferente para poder disfrutarla. El sufrimiento no viene de la dificultad en sí, sino de la resistencia que ponemos a lo que es. Cuando decides aceptar lo que está frente a ti y enfrentarlo con disposición, algo cambia. Ya no es un peso, ya no es una obligación, se convierte en una elección. La ciencia lo confirma. Los estudios muestran que las personas que se involucran en actividades de manera voluntaria, que eligen hacer lo que hacen en lugar de sentirse forzados, experimentan menos estrés y más satisfacción. No porque su vida sea más fácil, sino porque la perciben de manera diferente. No es lo mismo decir tengo que trabajar que decir elijo trabajar porque quiero construir algo. No es lo mismo decir tengo que ayudar que decir quiero ayudar porque es parte de lo que soy. La mentalidad cambia la experiencia. Marco Aurelio entendió esto en los momentos más oscuros de su vida. Gobernó Roma en tiempos de guerra, plaga y traiciones, pero nunca se permitió ser una víctima. No veía sus responsabilidades como una carga, sino como una oportunidad de vivir con virtud. Decía, haz cada cosa como si tu vida dependiera de ello, con precisión, con voluntad, sin quejas. No porque no tuviera motivos para lamentarse, sino porque entendía que la queja no lo llevaría a ninguna parte. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces haces algo con resentimiento? ¿Cuántas veces te dices a ti mismo que tienes que hacer esto o aquello? ¿Y qué pasaría si en lugar de verlo como una obligación, lo vieras como una elección? No porque las circunstancias cambien, sino porque tú decides cambiar la forma en que las enfrentas. Imagina hacer cada tarea, cada conversación, cada situación con la mentalidad de que lo eliges. No porque sea fácil, sino porque es parte de tu camino. Ser un voluntario de la vida no significa que todo sea agradable, significa que todo es una oportunidad para actuar con voluntad. Puedes odiar cada momento difícil o puedes verlo como un entrenamiento. Puedes rechazar cada inconveniente o puedes aceptarlo como parte del juego. Puedes quejarte de lo que te toca hacer o puedes hacerlo con disposición, sabiendo que lo que resistes persiste, pero lo que aceptas te libera.
La próxima vez que sientas resistencia, detente y pregúntate, ¿y si en lugar de quejarme, lo hiciera con voluntad? No significa que todo te gustará, significa que nada tendrá el poder de desgastarte. Significa que vives sin resentimiento, sin que la vida se sienta como un peso, sin que cada día sea una lucha contra lo inevitable. Significa que en lugar de esperar que las cosas cambien para estar en paz, decides estar en paz primero y actuar desde ahí. Cuando eliges ser un voluntario de la vida, dejas de sentir que estás atrapado, dejas de esperar que el mundo te dé algo para ser feliz, dejas de depender de que las cosas sean como quieres para poder disfrutarlas. Y en ese momento, sin que nada afuera cambie, todo cambia dentro de ti. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino querer lo que haces. Número 14. La necesidad de tomar un descanso cuando el enojo es abrumador. El enojo es como el fuego. Si lo alimentas, crece y consume todo a su paso. Si lo controlas, puedes usarlo de manera útil. Pero si actúas sin pensar, en el momento más intenso, terminas quemando cosas que luego no puedes reparar. Cuando la ira es abrumadora, cuando sientes que todo en tu interior quiere responder, atacar, defenderse, el mejor movimiento no es avanzar, sino retroceder. No en cobardía, sino en sabiduría. Epicteto decía, no podemos controlar los eventos, pero sí nuestra reacción ante ellos. Y cuando el enojo nos domina, la reacción automática es precisamente lo que nos hace perder el control. La emoción llega con fuerza, el pulso se acelera, la mente se llena de pensamientos que justifican la ira, y sin darnos cuenta, decimos cosas que no queremos decir, hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. Pero si en lugar de responder de inmediato te das un momento para respirar, para alejarte, para permitir que la tormenta pase, entonces recuperas el control. La ciencia lo respalda. Los estudios sobre la regulación del enojo han demostrado que tomarse un descanso en un momento de alta intensidad emocional ayuda a reducir la respuesta del sistema nervioso, disminuyendo la agresividad y permitiendo una mejor toma de decisiones. No significa ignorar el problema, sino enfrentarlo con una mente más clara. No significa reprimir la emoción, sino evitar que ella tome el control. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, es posible alejarse de la confusión, retirarse dentro de uno mismo en cualquier momento. No necesitas que la situación cambie para recuperar tu calma. Puedes detenerte, respirar profundamente, dar un paso atrás y recordarte a ti mismo que el enojo no debe decidir por ti. No estás obligado a reaccionar en el momento. Puedes darte el permiso de esperar, de no actuar hasta que la emoción se haya enfriado lo suficiente para pensar con claridad. ¿Cuántas veces después de un momento de ira te has dado cuenta de que exageraste, de que dijiste algo que no querías decir, de que el problema no era tan grande como parecía en ese instante? El enojo distorsiona la realidad. Nos hace ver ataques donde no los hay, enemigos donde hay personas con fallas, injusticias, donde solo hay diferencias de perspectiva. Pero cuando te das un respiro, cuando te alejas y permites que la mente se asiente, ves las cosas con más precisión. No siempre puedes evitar sentir enojo, pero siempre puedes decidir qué hacer con él. Y la mejor estrategia no es negarlo, no es esconderlo, sino aprender a manejarlo con inteligencia. Si en medio de una discusión sientes que tu tono sube, que tus palabras se vuelven más duras, que el impulso de responder se vuelve más fuerte, detente. No porque estés cediendo, sino porque sabes que si actúas en ese estado, lo más probable es que no tomes la mejor decisión. Los estoicos hablaban del poder del autodominio. No para ser fríos o indiferentes, sino para no ser esclavos de sus emociones. Saber cuándo alejarse es una de las herramientas más poderosas que puedes tener. La próxima vez que el enojo te abrume, antes de hacer o decir algo de lo que puedas arrepentirte, aléjate. Camina, respira, sal de la situación si es necesario. Da el tiempo suficiente para que la emoción pierda fuerza y la razón pueda tomar el control.
Cuando aprendes a hacer esto, evitas conflictos innecesarios, proteges tus relaciones y, lo más importante, te proteges a ti mismo de actuar en contra de tus propios valores. Porque la ira, cuando se descontrola, no solo hiere a los demás, también te aleja de la persona que realmente quieres ser. Y en ese momento de pausa, en ese instante en que decides no dejarte arrastrar por la emoción, encuentras la verdadera libertad. No la de hacer lo que quieras, sino la de no ser esclavo de lo que sientes. Número 15. Perdonar para liberarte. El perdón es un acto de poder, no de debilidad. Es la elección consciente de liberar el resentimiento, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. El estoicismo nos enseña que no tenemos control sobre las acciones de los demás, solo sobre nuestra respuesta a ellas. Y cuando decidimos cargar con el peso del rencor, nos encadenamos a la misma ofensa una y otra vez. Epicteto lo decía claramente: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Si permites que el daño te consuma, sigues dándole poder a quien te hirió. Imagina a alguien que te ha traicionado. Es natural sentir rabia, dolor, tal vez incluso deseos de venganza. Pero ¿quién sufre más? Tú, que revives la herida una y otra vez, o la otra persona, que quizás ni siquiera piensa en ello. Marco Aurelio nos recordaba que la mejor venganza es no ser como ellos. Si sigues enojado, si sigues atrapado en el pasado, te conviertes en prisionero de esa emoción. El otro gana, incluso sin hacer nada. Pero si sueltas el rencor, si decides no permitir que su acción siga afectándote, recuperas tu libertad. La ciencia también respalda esta idea. Estudios han demostrado que el perdón reduce el estrés, disminuye la presión arterial y mejora la salud mental. Cuando te aferras a la ira, tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés, lo que puede provocar ansiedad, insomnio y otros problemas físicos. En cambio, cuando eliges perdonar, activas mecanismos que generan bienestar, calma y una sensación de ligereza. No se trata de olvidar lo sucedido ni de justificarlo, sino de soltar el peso emocional que te está destruyendo. Ahora, tal vez pienses que algunas cosas son imperdonables, que hay heridas tan profundas que el perdón es imposible. Pero aquí es donde el estoicismo nos da una perspectiva diferente. ¿Por qué dejar que el daño defina tu vida? Si alguien te lastimó, ¿vas a seguir permitiendo que influya en tu presente y en tu futuro? El estoico entiende que la verdadera fortaleza no está en la venganza, sino en la capacidad de soltar. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces tranquilidad. Perdonar no significa reconciliación, no significa que debas aceptar a esa persona de nuevo en tu vida, no significa que lo que hicieron estuvo bien, significa que decides no seguir sufriendo por algo que ya pasó. Significa que asumes el control de tu propia historia en lugar de dejar que alguien más la dicte. Séneca nos decía que el hombre más poderoso es el que tiene poder sobre sí mismo, y ese poder empieza con el perdón. Si aún te cuesta, intenta verlo desde otro ángulo. Todos somos humanos, todos cometemos errores. A veces herimos a otros sin darnos cuenta. A veces actuamos desde el miedo o la ignorancia. ¿Cuántas veces has deseado que alguien te perdone por algo que hiciste sin mala intención? Quizás la persona que te dañó también estaba lidiando con sus propios demonios. No se trata de justificar, sino de comprender que el sufrimiento es parte de la condición humana y que aferrarse al resentimiento no cambia lo que pasó, solo prolonga el dolor. Haz el esfuerzo, no por ellos, sino por ti. Si es necesario, escribe una carta de perdón, aunque nunca la envíes. Visualiza cómo sería tu vida sin esa carga. Cada vez que el resentimiento intente apoderarse de ti, recuérdate que el sufrimiento es opcional, que cada pensamiento de rencor es una oportunidad para liberarte. El resultado será una sensación de ligereza, una paz que solo los que han perdonado entienden. Dejarás de revivir el pasado y empezarás a vivir plenamente en el presente. No significa que nunca volverás a sentir dolor o enojo,
pero ya no te dominarán. Serás libre, y esa es la mayor victoria. Antes de irte, quiero que refuerces este mensaje en tu mente. Escribe en los comentarios: cada día me acerco a mi mejor versión, soy un estoico. Al hacerlo no solo lo piensas, lo declaras. Es el primer paso para convertirte en alguien inquebrantable, alguien que domina sus emociones y su destino. Nos vemos en el próximo video. Sigue avanzando.